Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Aleluya, un abrazo en Cristo para todos mis hermanos. Les damos la bienvenida en el nombre de Jesús a esta enseñanza. Un miércoles más, diría alguien. Sí, está bien dicho, un miércoles más. Pero también podemos decir que es un día más bajo la gracia del Señor, pero un día menos para encontrarnos con Él realmente. Y en virtud de esta verdad que nos abraza y nos guía, te voy a pedir el favor a Marisol Quintero, que ha ingresado en este momento, que orando, demos gracias al Señor y presentemos este tiempo, porque solo por Él y para Él y ante Él nos podemos reunir. Marisol, adelante, por favor. Bendiciones, buenas noches, Dios le bendiga, pastor. Amén. Le bendiga a todos los hermanos que están presentes. Damos gloria a Jesús por este hermoso momento, por estos momentos que nos permite presentarnos delante de Él, por estos momentos que nos permite ir a su palabra para escudriñarla, porque a eso es que Él nos ha llamado, a aprender cada día más de Él y a llenarnos cada día más de su presencia. Padre precioso, Señor, venimos delante de tu presencia en esta bendita hora, Padre, a darte toda gloria, a darte toda honra, papá hermoso. Venimos con un corazón humillado, con un corazón agradecido delante de ti, Señor. Padre, agradecidos por este hermoso momento, por estos hermosos tiempos que nos permite, Señor. Padre, porque vemos el mundo, Señor, en un tiempo, Señor, de devastación, Padre. Pero tú eres misericordioso y grande para con nosotros, Señor. Tú estás presente, tú estás pendiente de cada uno de nosotros, amado Rey Celestial. Por eso te damos toda gloria y toda honra, Señor, porque es por ti, Señor, por tu misericordia que estamos aquí, Señor, delante de ti, papá. Queremos presentar, Señor, todas nuestras vidas delante de ti, esta hermosa familia delante de ti, Padre precioso. Presento, Señor, la vida de nuestros pastores, de nuestros líderes, Señor, delante de tu presencia, Padre, para que haya, Señor, Padre precioso, Señor, de tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, Señor. Que seas tú, Señor, retomándoles, Señor, para que seas tú, Señor, dándoles de tus fuerzas, amado Rey Celestial, cada día, Señor. Para que seas tú, Señor, entronando de tu Espíritu sobre sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Padre precioso, a crecer cada día en ti, Padre, a menguar, Señor, para que seas tú creciendo en nosotros, Señor, para que seamos esas semillas, Señor, fértiles, Señor, en ti, Padre precioso, podamos ir y dar fruto y fruto en abundancia, Padre, que seamos esos atalayas aquí en la tierra, Señor, como tú nos has enviado, Señor, aleluya, que seamos testimonio vivo, Señor, aquí en la tierra, Padre, que seamos esa sal aquí en la tierra, Señor, que seamos sazonadores tuyos, Padre, glorifícate, Padre, en cada uno de nosotros. Señor, si estamos aquí, Señor, es para aprender de ti, Padre, para humillarnos delante de ti, Señor, y reconocer que cada día, Señor, necesitamos de tu presencia, Señor, que somos vasijas en tus manos, Señor, que si tienes que quebrarnos nuevamente, Señor, y formarnos, fórmanos, Señor, como a ti te parezca, Padre, pero que seamos vasijas útiles en tus manos, papá. Úsanos, Padre de la gloria, Señor. Usa estos tiempos, bendito Rey Celestial, Padre, que no seamos, Señor, que no sean tiempos, Señor, donde venimos solamente a escuchar, Señor, a ser oidores, Señor, que sepamos, Señor, trabajar en tu obra, Padre, que sepamos, Dios mío, escudriñar de tu palabra y aprender verdaderamente, Señor, aleluya. Gracias, Padre precioso, Señor.
Dios mío, seas tú en esta noche, Señor, hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor, con este precioso tema, con este precioso libro que tú has puesto en el corazón de nuestros pastores, amado Rey Celestial, porque es que a ti te ha nacido, Señor, que se haga así bajo tu voluntad, Padre. Y aquí estamos prestos para oírte, para obedecerte, Señor, aleluya. Que seas tú hablándonos, Señor, y que podamos escucharte, Señor, que podamos obedecerte, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, haz como tú quieras, Señor. Muévete, Espíritu Santo, como tú quieras, Señor, como solo tú lo puedes hacer y lo sabes hacer, Padre. Dios, estamos dispuestos aquí en esta hora. Háblanos, Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Usa a nuestro amado pastor, Padre, que sea tú, Señor, Dios mío, en esta hora tomando de su vida, Padre, tomando de su corazón, de sus pensamientos, abriendo sus labios, Señor, que seas tú, Padre precioso, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Jesús, a ti, Padre. Amén y amén. Amén, amén, aleluya, gloria al Señor. Bueno, superando lo mejor es el título general que cobija el estudio que estamos desarrollando del libro de Hebreos. Y este ya es la parte número 20. Yo dije la semana pasada 9, no, 19 realmente. Esta es la enseñanza 20. Hoy bajo el título El fundamento de la perfección. El fundamento de la perfección. Avanzamos en lo que el Señor ha deseado que impartamos con estas enseñanzas. Recordemos que en el Instituto Bíblico Oreb, estas enseñanzas de los miércoles son cursos de extensión, complementarios al pénsul formal del instituto. Y procuramos con ellos, pues, como no hay restricción de tiempo, avanzar. Gracias al Señor, pues podemos avanzar. Si quisiéramos dentro del instituto enseñar hebreos, tendríamos que hacerlo en 3, 4, 5 clases y complicado. Sería demasiado comprimida la enseñanza, como normalmente se hace con cada materia, porque el tiempo no da para más. Pero aquí estamos para que el Señor nos permita entender mejor lo que el autor de Hebreos, guiado, inspirado por el Espíritu Santo, ha dejado registrado para alabanza y gloria de su nombre. Recordemos que estábamos hablando la semana pasada que había un alto, como un paréntesis en el desarrollo del tema del sumo sacerdocio del Señor, del tema de Melquisedec, porque terminando de hablar del oficio del sumo sacerdote, en un momento llega a partir del verso 5:11 de Hebreos, el autor, y empieza a hablar de un aspecto que ha detectado, y es que hay muchas personas que llevando tiempo en el Evangelio no están en condición de recibir el alimento que él está suministrando. Y habla de la leche, y nos dice que no todo el tiempo podemos quedarnos tomando leche, o sea, no podemos quedarnos siempre como niños, hay que crecer. Entonces allí ubica la inmadurez como un problema realmente que hay al interior de aquella congregación, de aquella iglesia. Y habla del alimento sólido, finalizando el capítulo 5, ya en el verso 14. Porque dice exactamente, en el verso 13 y 14 del capítulo 5, voy a leerlos aquí en Reina Valera, dice, y todo aquel que participa de la leche, fíjese, y todo aquel no puntualiza, sino generaliza, pero se refiere a personas que él ha detectado definitivamente. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ve muchos niños en una congregación que lleva años, tiempo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Asimismo ve que hay personas maduras, pero son los menos. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces habla del uso, habla de la aplicación. La necesidad del discernimiento, del entendimiento para que la vida del creyente sea mucho más fructífera, efectiva realmente.
y llega al capítulo 6. De tal manera que este capítulo 6 continúa con ese lapsus que hace el autor. Todo el capítulo 6. Y después se va a adentrar a partir del verso 4, 5. Se va a entrar en unos temas que incluso son polémicos doctrinalmente, porque de allí muchos dicen que la salvación se pierde, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, ya llegaremos allí. Pero se vuelve un tema muy interesante. Y este preámbulo podemos iniciar diciendo que el autor de Hebreos nos está ubicando en que es necesario dejar los rudimentos para alcanzar la madurez. Porque habla de los rudimentos, los básicos, lo extremadamente sencillo y esencial que todo creyente debe conocer. Y empieza a plantear un comparativo interesante. Porque así como en la vida natural, y síganme con cuidado por favor, eso lo vamos a entender sencillo, seguro que lo vamos a entender. Así como en la vida natural existe una progresión ineludible de un bebé lactante que solo puede recibir leche y llega a adulto para nutrirse de alimento sólido, una transición que se da progresiva en el tiempo. En la vida espiritual, Dios nos llama a un crecimiento similar, de bebés, niños a adultos maduros. Y en ese orden de ideas, el autor de Hebreos nos confronta con esta verdad señalando que el estancamiento espiritual es una condición muy peligrosa, extremadamente peligrosa, el estancamiento espiritual. Porque como iglesia, como hijos de Dios, como ministros competentes del nuevo pacto, como administradores de la multicolor gracia del Señor, como mayordomos de sus dones, favores, gracia y misericordia hacia nosotros. No estamos llamados a permanecer en la cuna de la fe como bebés. No. No estamos llamados a permanecer repasando indefinidamente las primeras lecciones del ABC de la fe, del cristianismo, del evangelio. Estamos llamados a anhelar, progresar, avanzar y asimilar las verdades profundas que producen una fe robusta y madura, un crecimiento espiritual. Así como el niño cuando pequeño dice, yo quiero ser grande. Y sueña, cuando yo sea grande voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. En mis tiempos uno decía, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero ser soldado, yo quiero hacer esto, yo quiero ser esto, cuando grande. Yo quiero ser como mi papá. Y no quiere ser grande. Y no anhelaba crecer. Y el alimento espiritual para ello es esencial. ¿Cómo nos nutrimos? Y discernir la calidad y profundidad de este alimento marca la madurez. Porque no podemos comer lo primero que se nos presente. Mire, es que Dios mismo refiere cómo le habló a Jacob y le indicó que crecería. Dios le habló a Jacob y le indicó que crecería. Refiriéndose proféticamente a su descendencia, al futuro pueblo hebreo. Y con ello, como consecuencia de esa palabra dada a Jacob, estamos nosotros presentes acá. Por ejemplo, en Génesis 48:4, vayamos rápido, por favor, allá a Génesis 48:4. Le pido el favor a Luis Vicente, hermano Luis Vicente, con las buenas noches para Luis Vicente y para
su esposita. Génesis 48:4, ¿cómo dice, hermano? Por favor. Ya lo estoy buscando, mi hermano. Dios les bendiga a todos. Amén. Génesis 48:4 dice la palabra del Señor. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Mire cómo Dios le dice a Jacob lo que va a acontecer con él. Está en el plan de Dios que crezcamos. Está en el plan de Dios que maduremos. Está en el plan de Dios que para crecer y madurar nos fundamentemos en él. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, nuestra vida de fe, se edifica sobre el fundamento inamovible que es Cristo Jesús, su palabra, la palabra. De hecho, Él es la palabra. Sin embargo, tengamos presente, una vez establecido este cimiento, una vez puesto el cimiento, porque es Jesucristo mismo el fundamento, nosotros como creyentes, cada uno de nosotros como creyente, la iglesia, el creyente, como labor nuestra, como responsabilidad nuestra, como un anhelo nuestro, no puede estar el cavar y poner otro fundamento. No, ya está puesto. Ya está puesto. Pablo lo dice en Corintios, el fundamento es Cristo. ¿Cómo sobreedificas? Nuestra responsabilidad es construir sobre el fundamento. Sobreedificar. Esa es nuestra responsabilidad. Y eso es un símil clarísimo de lo que implica crecer y madurar sobre fundamentos de fe, sobre principios y valores absolutamente establecidos en Jesucristo, de acuerdo a su palabra, a sus criterios, principios y órdenes. En aquel entonces, en aquella iglesia, en aquellos componentes de aquella congregación, en aquellos hebreos a los que se dirigió la carta de Hebreos, ellos tenían una tentación, un cuestionamiento, y estaban muy afligidos, estaban muy confrontados, porque enfrentaban a estos creyentes, y hoy no es lejos esta situación también, es que ellos estaban siendo presionados de muchas maneras a retroceder, a volver a los rudimentos, a las sombras, a los principios elementales, en lugar de avanzar hacia la realidad plena que tenemos en el nuevo pacto en Cristo Jesús. A quedarse con la añoranza del Mesías y no en el Mesías que habían conocido a través del Evangelio. Hoy, estamos llamados tú y yo. Estamos llamados todos los que nos reunimos acá. Estamos llamados en nuestras congregaciones, independientemente de la función que desempeñemos en nuestros concilios e iglesias. Estamos llamados todos a entender la urgencia de avanzar hacia la perfección en Cristo. Y esa perfección en Cristo, esa perfección que habla la palabra, no es otra cosa que la madurez espiritual en virtud de la palabra que es revelada en la palabra rema que llega a nosotros. Y esto es un proceso dinámico. Esto es una situación que no se detiene porque no nos podemos quedar estancados. Avanzamos
No por nuestra propia fuerza o iniciativa, no. No. No es por lo que nosotros hagamos, no. Nunca, de ninguna manera. Es por lo que Cristo hace en nosotros y su Santo Espíritu guiándonos. Somos llevados adelante por el poder sustentador del Dios de la gloria. No es mérito nuestro, es gracia de Él. Por eso avanzamos. De ahí que Pablo dice en Filipenses 3, 13, 14. Le voy a pedir a Juan Carlos si tiene manera de apoyarnos. Filipenses 3, 13, 14. Juan Carlos García, por favor. Buenas noches, hermano. Dios lo bendiga, sí, mi hermano, buenas noches, Dios lo bendiga, sí, señor, ya estoy buscando Filipenses 3, 13, 14, por favor. Gracias, hermano. 3, 13, 14, con mucho gusto. Gracias. Amén. Juan Carlos está ubicado en qué? ¿En Villavicencio creo que está? Villavicencio, sí, señor. Perfecto. Para los que no están enterados, Juan Carlos está en Villavicencio. Desde Villavicencio se conecta. Gloria al Señor por ello. Amén. Dice la palabra de Filipenses 3, 13, 14. Amén. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, el premio de su supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Es clarísimo. Nosotros avanzamos. Estamos llamados a avanzar. Y avanzar con los ojos puestos en Jesús. Avanzar con nuestra vista dirigida al trono de la gracia. Avanzar con nuestra expectativa como esperanza viva, puesta en el cielo como viendo al invisible, como relata Hebreos 11 justamente. Y esa circunstancia habla de dinamismo, habla de acción, habla de un avance que genera necesariamente crecimiento y madurez. Porque Dios está presente. Dios está haciendo lo suyo. El que empezó la buena obra en nosotros será fiel hasta terminarla. Entonces, lo que está planteando realmente la Escritura, y ustedes saben el preámbulo, lo que está planteando la Escritura es un llamado a dejar de ser fluctuantes como niños inmaduros y afianzar nuestros pies en la tierra con la mirada puesta en el cielo. Así es sencillo. Estamos en Cristo. Fuimos crucificados con Él, sepultados, pero también resucitados con Él y llevados a los lugares celestiales con Él. Estamos en Cristo. Él ya hizo lo suyo. Y ya estableció lo suyo, lo propio de Dios eterno, de la obra de la cruz, la obra de Redentora, la gracia en acción. Ya lo hizo. Ahora nos toca a nosotros caminar en virtud de lo que Él ha hecho y en la posición que tenemos en Cristo. Ojo, la posición que tenemos en Cristo, con Cristo y para Cristo. Y esa ruta nuestra es clara para que avancemos con firmeza a una meta que es un llamamiento supremo. Esto implica crecer en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién? Cristo mismo. Estamos conectados a la cabeza, ligados a la cabeza, no estamos separados. Y esto para que nuestra vida y testimonio sean verdaderamente productivos para el reino de los cielos. Desde ahora. Por eso estamos conectados acá. Los que estamos conectados acá deseamos avanzar. Y seguro que cada vez que terminamos una enseñanza de estas hemos avanzado un poquito más. Seguro que cuando terminamos una enseñanza de instituto bíblico avanzamos un poquito más. Seguro que cuando vamos a un servicio en nuestras iglesias avanzamos un poquito más. Seguro que cuando compartimos el evangelio con alguien avanzamos un poquito más. Seguro que cuando sabemos que estamos siendo de testimonio en cualquier lugar donde estemos, avanzamos un poquito más. Y seguro que cuando hacemos referencia del momento en que estábamos sin Cristo a lo que es hoy nuestra vida en Cristo, vemos que hemos avanzado.
Pero atención, no hemos avanzado lo suficiente. Falta todavía mucho más. Largo camino nos queda por andar. Por lo tanto, de los tantos propósitos evidentes en esta enseñanza, en ese segmento que estamos abordando, podemos destacar dos como esenciales. Porque hay muchas cosas que aquí se van a enseñar, pero hay dos esenciales como objetivo principal. El número uno es proveer herramientas para comprender la urgencia bíblica de avanzar más allá de las verdades fundamentales de la fe, o sea, más allá del ABC, más allá de las vocales de la fe. Hay que cubrir todo el alfabeto para aprender a hablar de la fe. No nos quedemos con el ABC, hay que cubrir todo el alfabeto. No me acuerdo cuándo dije, pero en algún momento cité, no sé si fue acá o en otro lado, pero en alguna parte lo cité, que para uno aprender a leer, a uno en la escuela le empezaban a enseñar las vocales. Pero para aprender a leer necesitaba también las consonantes. Y terminamos aprendiendo a leer y a escribir, obviamente. Las verdades esenciales de la fe, los rudimentos, son las vocales. Pero tenemos que ir más allá, buscando las consonantes para aprender a leer y a vivir en esa fe, la fe del Hijo de Dios. Entonces, proveer herramientas para comprender la urgencia bíblica de avanzar más allá de las verdades fundamentales de la fe, o las verdades o los rudimentos de la fe. Y número dos, inspirar un santo descontento con la inmadurez espiritual. Atención, inspirar un santo descontento con la inmadurez espiritual, desafiando a cada creyente a construir y sobreedificar sobre el fundamento de Cristo una vida de fe robusta, madura, fructífera. Y todo esto no para vanagloria nuestra, sino para la gloria de Dios y la expansión de su santo reino. Un descontento santo en el sentido de decir, Dios tiene más para mí. Dios ha establecido más. Yo no me puedo quedar bebé. No me puedo quedar jovencito, infante. Yo quiero madurar, quiero crecer, quiero aportar, quiero producir, quiero ser efectivo, instrumento útil de las manos del Señor. Eso debe ser un anhelo nuestro de momento a momento. Como diría alguien por allí, 24/7, de todos los días. De todos los días. De cada semana. De cada mes. De todo el año. De siempre. Dicho todo lo anterior, el fundamento bíblico que nos ocupa hoy, a partir de hoy vamos a cobijar varias enseñanzas con esta temática que tenemos acá. Como decíamos, bajo el título de Fundamento de la Perfección. Hebreos 6:1-3. Y voy a pedir el favor a Joyce Smith que leamos Hebreos 6:1-3. Joyce Smith, por favor, Hebreos 6 del 1 al 3. ¿Tienes audio, mujer? Amén, pastor, sí, señor. Hebreos 6. Sí, señora, del 1 al 3. Bueno, dice Hebreos 6 del 1 al 3 buenas noches para todos. Buenas noches, pastor. Qué pena. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Amén. Amén.
Amén. Mire, recordemos que antes de sumergirse en esta enseñanza, decíamos ahí, justo al inicio, del sacerdocio de Cristo, como veníamos leyendo en Hebreos, el autor hizo una pausa, decíamos. Y fue una pausa para reprender a sus lectores, a sus oyentes, aquellos que habla en Hebreos 5 del 11 al 14. Y les dijo que eran lentas para aprender. Y los trató como niños que todavía necesitaban leche en lugar de alimentos sólidos. Y les presentaba y les decía que debían ya ser maestros por el tiempo transcurrido. O sea, les dijo, ustedes no han madurado lo suficiente para entender palabra más profunda, para salir de los rudimentos de la fe. Esto está hablando cosas muy fuertes a la iglesia. Es una reprimenda fuerte que a todos nos toca. Hay que dejar la pereza para estudiar. Hay que dejar la comodidad en nuestras congregaciones y dar un paso adelante para servir. Hay que avanzar hacia la madurez, porque esto no surge de sacado de la manga, es que está en el plan de Dios. Y es esa exhortación a crecer y a madurar para dar fruto, como nos escuchan seguidamente en nuestra congregación y nuestros estudiantes, crecer, madurar y dar fruto. Crecer, madurar y dar fruto. Obediencia a la fe, obediencia a la verdad. Crecer y madurar y dar fruto. Obediencia a la fe, obediencia a la verdad. Identificados en Cristo, identidad en Cristo. Estamos en Cristo. Anunciando el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Perfeccionando a los santos para la obra del ministerio, etcétera, etcétera. Tiene como propósito alertar a las personas para que entiendan la importancia de prepararse y de permanecer conectados al Espíritu Santo, escuchando la voz del Espíritu, para que no haya estancamiento espiritual, para salir de un letargo espiritual. O sea, despiértate tú que estás dormido. Ahí vemos un llamado a la madurez en el versículo 1 de Hebreos 6. Por tanto, enlaza con lo anterior. Cuando encontramos una expresión como por tanto, para el caso de la Reina Valera, vemos ahí por tanto, inmediatamente esa expresión nos está diciendo que hay que mirar lo anterior. ¿Qué decía antes? Y vemos cómo el contexto nos implica que en virtud de lo que dijo antes, en el verso 11, 12, 13, sobre todo el 13 y el 14, trae como consecuencia, por tanto, dejando ya. Ojo, es una instrucción fuerte, deja ya de ser tan niño, le está diciendo. Deja ya de caminar siempre en lo mismo. Avanza más, abre los ojos y date cuenta que hay mucho más adelante. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. O sea, si no dejas de ser niño, no te vas a perfeccionar, no vas a madurar, no vas a crecer. No insistas en volver a lo mismo. Echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, etc. Ahora, ¿cómo dice esto en una traducción viviente? Dice así, por eso, mire, ese por tanto es equivalente a decir, por eso, por lo mismo, en virtud de lo anterior, son símiles. Por eso, en una traducción viviente dice, por eso, dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Hermano, ya no mire más los apuntes de hace 45 años. Toma más apuntes actualizados. Atrévete a leer una Biblia alterna, la Reina Valera del 60. Permite
que el Espíritu Santo te dé luz con una enseñanza más amplia, porque te has quedado ahí como encogido. La Biblia amplificada en español de ese mismo versículo dice, por tanto, también lo utiliza la Biblia amplificada, dejando atrás la enseñanza elemental acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, la perfección espiritual completa y el conocimiento más profundo. No poniendo otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y de fe en Dios. Recuerdo, por ejemplo, en el colegio, cuando veíamos álgebra, casos de factorización. Y no me acuerdo si eran 6 o 8 casos. Pero para llegar al método número 8 uno tenía que conocer el 1. Y después del 1 pasar al 2, y del 2 al 3, y del 3 al 4, para llegar al 8. En la universidad uno veía física 1 para poder ver física 2. No podía ver física 2 si no veía la física 1. Elemental. No puedes llegar a segundo grado sin haber pasado el primero. Es que no te puedes quedar en el primero toda la vida, tienes que avanzar. O sea, si te quieres graduar, tienes que avanzar. El que va a la universidad para graduarse de cualquier profesión tiene que pasar semestre a semestre, semestre a semestre, semestre a semestre, para terminar los semestres y optar por el grado. Pero no te puedes quedar siempre en el primer semestre. Es que me amañece, es que es tan fácil el primer semestre, es que es chévere. Sí, y no te vas a graduar nunca. Estás en una total inmadurez. No has crecido, no has entendido nada. Cuando dice la escritura, por tanto, dejando ya los rudimentos, estoy en el verso 1, empezando el verso 1 del capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos. El autor enlaza lo anterior. Para él es importante lo que dijo antes en el capítulo anterior, claro, muy importante lo que está reflejando en la parte final del 5. Y aborda lo pertinente para corregir el error evidenciado. Y él no dice que olvide las verdades elementales. Atención, no estamos diciendo que se olviden las verdades elementales. No, señor. Los básicos nunca se olvidan. Recuerda, tú no aprendes a leer si no conoces las vocales. Las vocales nunca se olvidan. Siempre se estarán recordando y se estarán usando. Así de sencillo. Entonces el Espíritu Santo a través de esta doctrina no nos está diciendo que olvidemos las verdades elementales, sino que superemos el escaño de las verdades elementales, de los rudimentos. Avancemos, crezcamos, subamos. Tú para llegar al segundo piso, tú no te quedas en el escalón número 1. Tienes que poner el pie en el 2, poner el pie en el 3, poner el pie en el 4 y tal vez son los 12 escalones para llegar a la segunda planta. O si estás en un ascensor, el ascensor no se queda en la primera planta. Sube. Caso nuestro, estamos viviendo en un piso 12. Nosotros vivimos en un piso 12. Llegamos al ascensor, marcamos el 12. Yo no marco 1, marco 12 porque sé que tengo que subir. Y cuando el ascensor está en reparación o por algunas circunstancias no se puede usar, pues Danielito, ¿qué hay que hacer? Caminar, empezar a subir 12 pisos y hay que subir, y los he subido a veces. O si no, no llego al apartamento. Para madurar hay que superar esas verdades elementales sin olvidar las verdades elementales. Ahondar en la revelación de la palabra. Que el rema sea más amplio y más profundo. Profundizar las raíces y entre más profunda es la raíz, más alto el árbol, más sólido el árbol. Es así de sencillo. La simiente ya está puesta, el fundamento ya está puesto. No nos podemos separar del fundamento ni olvidar el fundamento, pero hay que entender que debemos crecer, edificar. Y dice allí, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, de la doctrina de Cristo, de la enseñanza de Cristo, de la palabra de Cristo, de la palabra que está en la Biblia, del Evangelio, de la palabra de Dios. No es la palabra del pastor, no es la palabra del apóstol, mentirosos la mayoría de ellos.
No es la palabra del profeta, también mentirosos la mayoría de ellos. No es la palabra de X o de Y o de Z, es la palabra de Cristo. Hay un orden y un parámetro en el cual nos centramos. Y de ahí no nos salimos. Vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. No es mirando atrás. No es mirando a los lados. Es mirando adelante. Y esa palabra perfección, mirándolo desde el griego, atención, esa palabra perfección la usa la Biblia varias veces. Sé perfecto como yo soy perfecto, por ejemplo. Para el caso nuestro, como creyentes, esa palabra perfección no se refiere a una impecabilidad absoluta. O sea, es que para ser perfecto, no peco, no cometo errores, soy perfecto. No, por ahí no es. No. Estamos mal, lo estamos enfocando así. Eso no es lo que está diciendo la palabra. No. Estamos en carne y hueso todavía y cometemos errores. Estamos en un perfeccionamiento continuo. Habla y se refiere esa perfección a la madurez y a la plenitud de esa manifestación del Espíritu Santo en nosotros para que maduremos. Esa perfección habla de madurez. Y el verbo con el cual se entiende vamos adelante. Ese verbo desde el griego que se usó para traducir vamos adelante está señalando, indica claramente desde el griego, el griego es perometa, ese verbo griego habla de que seamos llevados adelante, No es que nosotros vayamos voluntariamente, sino que alguien nos lleva, y ahí es donde obra el Espíritu Santo. O sea, nosotros no podemos crecer y madurar sin la presencia del Espíritu Santo. La madurez no se logra por esfuerzo propio, hermano. No. El crecimiento espiritual y la madurez espiritual no es mérito mío. No es un premio a mis esfuerzos. No es que yo soy muy pilo y estudio y yo soy tan inteligente que me sé 45,000 versículos, aunque la Biblia tiene 32,000, pero yo sé 45,000 y me he leído no sé cuántos libros de teología y he estudiado en no sé cuántas partes, tengo tantos títulos, hablo tantos idiomas, yo soy pilísimo. No. Es la gracia de Dios, el plan perfecto de Dios con cada uno de nosotros y la obra transformadora del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No es esfuerzo propio. Es que nos hemos rendido al poder de Dios. Porque quien está en nosotros es el Dios vivo. Ojo, atención. Actualmente, bajo la gracia, en esta dispensación de la gracia, al nacer de nuevo, hemos sido constituidos en templo del Santo Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, Dios está en nosotros. Y si el Espíritu Santo está en nosotros y Dios está en nosotros, Él nos está guiando con su pleno poder y nos sustenta con su poder y nos lleva a la meta que Él ha establecido para nosotros. Pero nosotros necesitamos sujetarnos voluntariamente a esa autoridad y dejar que Él obre de acuerdo a su plan. Dejarnos llevar. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y ahí entonces es donde viene la secuencia de aspectos de la fe que vamos a abordar enseguida.
Y aquí es importante entender que a partir de la parte B del versículo 1 del capítulo 6 de Hebreos y el versículo 2, donde dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, son 6 aspectos que constituían una confesión de fe, unos fundamentos de fe, unos valores, unos principios de fe para el judío, que son también nuestros realmente, pero ahora en Cristo. Ahí en el contenido de la parte B del verso 1 y el 2, se enumeran 6 enseñanzas elementales realmente. Y esas enseñanzas, al ser evaluadas cuidadosamente, vemos que no son doctrinas o enseñanzas, es lo mismo, exclusivamente nuestras, sino que eran propias también de los básicos del judaísmo, ahí en el primer siglo. Total. Eran rudimentos para ellos, por eso el autor de Hebreos les dice, no vuelvan a los rudimentos, miren adelante. Ustedes están mirando atrás, pues se están quedando en la sombra. Miren a la figura de Cristo, no a la sombra de Cristo. Porque la sombra y realidad presente en los 6 fundamentos de la fe eran el punto de partida como sombra de acuerdo a las escrituras del Antiguo Testamento. Se había profetizado a Cristo. Se había hablado de estos elementos. Se hablaba de los mismos. Pero con referencia a algo que iba a ocurrir. Al Mesías que iba a ser enviado. Y el Mesías fue enviado. El ungido fue enviado. Jesucristo aparece. Entonces, eso que en un momento dado para los judíos era una figura, una profecía, una esperanza, en Jesucristo se cumplió. Y era el destino que ellos necesitaban encontrar. Ellos necesitaban encontrarse con el Evangelio, con Jesucristo mismo. Pero muchos en ese momento, debido a presiones, a circunstancias, a muchos aspectos, querían volver a la sombra, dejando la realidad de Cristo. O sea, para ellos, para estos creyentes de Hebreos, el peligro era que estaban con una tendencia fuertísima a retroceder a las sombras que el judaísmo les enseñaba, abandonando la realidad que Cristo les mostraba. Ojo, atención, si yo estoy parado acá, y se proyecta una luz, traten de seguirme con esa figura. Yo estoy parado acá y se proyecta una luz y extiendo mi mano y cualquiera de ustedes ve la sombra de mi mano extendida y yo le digo, salude con su mano la mano que ve en la sombra. Usted va a decir, no, pero es que yo la sombra no la puedo tomar, no la puedo tocar, no, lógico, lo entendió bien. Entonces viene a mí y me da la mano a mí, que es la realidad de esa sombra. Es lo que está pasando acá, que está señalando Hebreos. Ellos tenían la sombra de esos fundamentos de fe, pero se les había presentado, revelado la realidad. Se habían encontrado con el Evangelio y no lo querían abrazar. Estaban expuestos a muchos problemas, mucha presión, y querían volver a la comodidad de la sombra y el estatus de seguir esperando.
Por eso, la relación entre los rudimentos de Hebreos 6, que dice aquí, los rudimentos de la doctrina de Cristo, fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. 6. Esos rudimentos, esos básicos de Hebreos 6, y la fe cristiana, nuestra fe, la relación entre los rudimentos, los básicos de Hebreos 6 y la fe cristiana no es de contradicción, sino de cumplimiento. Es que el autor de Hebreos argumenta a lo largo de toda la carta que el sistema del antiguo pacto era una sombra de los bienes venideros, no es la imagen misma de las cosas. Eso lo dice Hebreos 10.1. Un voluntario que lea Hebreos 10.1, por favor. Atención, alguien que busque 10.1. El autor, repito, el autor de Hebreos. Dice, El autor porque de la ley Hebreos. teniendo la sombra de los bienes venideros, Amén. no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios, se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Amén. O sea, esos fundamentos judíos, eran los cimientos de fe preparatorios. Jesucristo es el edificio completo, la realidad a la que apuntaban y estaban conociendo el Evangelio. Cuando nosotros compramos un apartamento, por ejemplo, cualquiera de nosotros va a comprar un apartamento sobre planos, le presentan a uno los planos o le muestran la maqueta, tan bonito, sí, pero uno no vive en los planos ni en la maqueta. Aparte el apartamento empieza a pagarlo y el día que le entregan el apartamento se hace realidad lo que le presentaron en plano y en maqueta para vivir en ese apartamento, no antes. Jesucristo es el edificio que proyectaba esos principios, esos fundamentos judíos. Esos fundamentos de fe hoy para nosotros se afianzan en la realidad que estamos en Cristo y con Cristo y para Cristo. Así de sencillo. Voy a resumir los 6, pero más adelante vamos a desarrollarlo con más calma. El arrepentimiento de obras muertas nos ubica rápidamente en que la ley mosaica demostraba la incapacidad del ser humano para salvarse a sí mismo. La ley mosaica era clara, o es clara. La ley es clara. No salva a nadie. No hay manera. O sea que las mejores obras de la ley eran muertas porque no salvaban. Pero ese arrepentimiento encontraba un realce verdadero, su plenitud y su significado de salvación en Cristo, no en otro. Y ahí en la obra de la cruz es cuando Cristo nos libra del pecado y nos da vida. Ha sido posible un servicio genuino a Dios, no antes. Por eso es que Hebreos toca tanto los asuntos del Antiguo Testamento. De ahí que para uno entender Hebreos tiene que haber leído el Antiguo Testamento. Y cuando uno está leyendo el Antiguo Testamento, necesariamente tiene que irse al Nuevo Testamento también para complementar con las lecturas de Hebreos. O si no, no toma el hilo, no puede entenderlo. Se compagina toda la Escritura. Pablo era muy claro. Y él decía que enseñaba todo el consejo de Dios. Y también dice Pablo que toda la Escritura es inspirada por Dios. Ese arrepentimiento de obras muertas es el abandono de las obras de la ley hechas para intentar ganar la salvación. La gente quería salvarse por sus propias obras, ¿no? Muerto. Pero también ahora
ya como creyentes hay un avance. Es como si se hubiese agregado algo más a esa definición o a ese conocimiento de obras muertas. Le voy a pedir a mi esposa, la pastora Elizabeth, la ministra Elizabeth, que nos defina qué son obras muertas. Ella lo hace muy bien. Para ella esto es muy claro y lo enseña bastante bien. Mamita, por favor, ¿nos explicas qué son obras muertas? Bueno, una obra muerta es una obra que aparentemente parece buena, pero no tiene la motivación correcta, ni el lugar correcto, ni es en el tiempo correcto. Por ejemplo, alguien pasa al grupo de alabanza, pero no lo hace con el corazón ni con el sentido de alabar y adorar, sino para que sea tenido en cuenta, para llamar la atención. Entonces, eso no es una obra buena, sino una obra muerta, porque se mueve por motivaciones diferentes. Amén. En síntesis, es una obra muerta. Ya más adelante vamos a desarrollar un poco más ese aspecto. El segundo aspecto que considera acá Hebreos es la fe en Dios. Es la fe fundamental en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Este era el suelo firme sobre el que crece la fe de aquellos hombres, crecía la fe de aquellos hombres y crece la fe del nuevo pacto. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob es el Dios nuestro también. Era el Dios de Jesús, él mismo lo decía. Y esa fe alcanza su máxima expresión, su plena claridad en Jesucristo, quien es la imagen misma de su sustancia. Y eso está en Hebreos 1:3. Cuando empezamos a desarrollar esta enseñanza de capítulo 6 de Hebreos, debemos entender aún mejor entonces lo que plantea el autor de Hebreos desde el capítulo 1:1 hasta el capítulo 5:14, hablando de la supremacía de Cristo, del sacerdocio de Cristo, esas comparaciones que hace, uno dice, es que Jesús es mucho más de lo que yo había creído que era. Siendo el Hijo de Dios, sí, es que es mucho más Dios mismo. Nada más ni nada menos, Dios mismo. La imagen misma de su sustancia, como dice Colosenses 2:9. En él estaba en él estaba manifestándose corporalmente la plenitud de la deidad, dice Colosenses 2:9. Y agrega Pablo allí, y en él estáis completos. Condición, posición e identidad nuestra actual en Cristo. Identidad en Cristo. Creer en Jesús es la forma más completa de creer en Dios. No hay manera de creer en Dios sin creer en Jesús. Y esa fe monoteísta del judaísmo es nuestra fe monoteísta también, en el sentido que hay un solo Dios todopoderoso manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los hebreos no lo veían tan claro como lo vemos hoy, pero desde el Antiguo Testamento ya se manifestaba de esa manera. El tercer aspecto que consideran es la doctrina de bautismos. Y habla en plural, no singular. Bautismo, no bautismo. Bautismos. Lavamientos. Refiriéndose el autor a los múltiples lavamientos ceremoniales del judaísmo para purificar el cuerpo, pero de manera externa. Pero ellos no podían limpiar sus conciencias, no podían quitar el pecado. No podían hacer nada distinto, aunque buscaban eso. Allí estaban manifestando una figura del lavamiento definitivo, que solo la sangre de Cristo puede lograr, del bautismo en Cristo por el nacer de nuevo. Lo que dice Hebreos 9:10, 10:22. Y en virtud de la obra de la cruz,
en razón del nuevo pacto, en razón como consecuencia de los fundamentos doctrinales dados por Jesús y por los apóstoles registrados en el Nuevo Testamento, hay una doctrina de bautismos que nosotros hoy tenemos y a la cual nos acogemos. Y hay varios tipos de bautismo que reflejan la Escritura, pero hay tres básicos para nosotros: bautismo en agua, bautismo en Cristo y bautismo en el Espíritu Santo. Ya los veremos. Pero ya bajo la gracia, como creyentes, se supera el contexto de lavamientos externos y ritos de purificación de orden ceremonial que aplicaba el judaísmo. Toma otra dimensión, absolutamente otra dimensión. Ya lo veremos cuando veamos ese tema computal. El cuarto aspecto que consideraba, o que consideraba, no, perdón, no es en el pasado, sino en presente, considera la escritura que hemos leído, es la imposición de manos. Todos aquí conocemos un principio básico de la imposición de manos y que se aplica. Pero este acto simbolizaba la transferencia. Ese contacto de la imposición de manos, porque hay un contacto, habla de una transferencia de bendición, de autoridad, de orden espiritual, pero también de pecado. Por eso en el Nuevo Testamento dice que no impongáis vuestras manos con ligereza. Y ese cumplimiento supremo se encuentra en Cristo. Y la imposición de manos también habla de una impartición. Y Cristo le imparte sobre su iglesia su Santo Espíritu. Esa imposición de manos era práctica común en el Antiguo Testamento para transferir bendiciones, autoridad, delegación de una herencia patriarcal, etcétera, etcétera. Pero el pecado también. Hay que tener cuidado, ya lo veremos. El quinto y el sexto asunto que toca aquí Hebreos es la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Asuntos polémicos, de hecho, porque entre los mismos judíos hay sectas que unos dicen que sí, la Escritura los señala claramente. En Hechos, por ejemplo, que los saduceos, los fariseos, unos que creen en la resurrección, otros que no, etcétera, etcétera. Es como acá nosotros, unos que creen que la salvación se pierde, otros que no, eso, hay de todo. Resurrección de los muertos y juicio eterno. Estos dos eventos se encuentran relacionados en una idea definida doctrinalmente de esperanza y advertencia en el judaísmo. Y en una resurrección de los muertos ya habrá un juicio eterno. Desde un comienzo Dios lo estableció. Claramente se ve en la línea de tiempo que traza la Escritura. Todo el contexto bíblico habla de esto. Claramente. Del Génesis al Apocalipsis. En Cristo. Estas enseñanzas, esas doctrinas, esas profecías, esas palabras del Antiguo Testamento se convierten en una certeza anclada en la historia ya desarrollada, en lo cumplido, y que le da todavía vigor, fortaleza y siga avivando la fe de lo que viene y está por llegar. Porque él mismo dijo: yo soy la resurrección y la vida. De él se habla claramente que él es el designado por el Padre. Se habla de los juicios, de juicio para la iglesia en el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco para los que se rechazaron a Cristo y se enfrentaron a Dios. La resurrección de los muertos era una creencia fundamental en la mayoría de los judíos, lo sigue siendo. El juicio eterno también. Y nosotros como creyentes, como iglesia, también lo creemos. Hace parte, de hecho, estos fundamentos que está relatando Hebreos, hace parte esencial de la declaración de fe
de una iglesia que aplica la sana doctrina. Nuestro concilio, Iglesia Universal de Jesucristo, y estoy seguro que los concilios o iglesias que están acá representadas, que no pertenecen a nuestro concilio, nos identificamos en estos principios doctrinales que son fundamentales. Son fundamentales. Entonces, como consecuencia de lo que estamos hablando, el problema de los creyentes hebreos no era haber tenido estos fundamentos, sino querer volver a ellos realmente. Es un problema para el creyente realmente cuando se resiste a madurar, se resiste a crecer. Quiere quedarse en la comodidad de los básicos, no quiere dar un paso adelante. Más aún, para ellos, los hebreos, después de haber encontrado la realidad del Evangelio en Cristo. Porque ya lo conocían. Habían conocido el Evangelio. Eso es como estando en la casa o en el apartamento, quedarse uno mirando los planos y soñando con la casa o el apartamento. Pero a ver, hermano, hermana, si ya está en la casa, está en la realidad de la casa, ¿para qué sueña mirando los planos? Creo que me explico. Ya está viviendo en ella. Ya está viviendo en el apartamento. Es como si yo me quedara mirando la foto del carro que manejo, carro que tenemos en casa por la gracia del Señor, por la bendición del Señor. Me quedara mirando la foto y suspirar, ¡ay, qué carro tan lindo! Uf, ¡qué carro, qué camioneta tan hermosa! ¡Ay, qué hermano, pues si ya la tengo, la estoy manejando, estoy disfrutando de ella! Entonces, no es soñar, es que ya estás ahí. La realidad es Cristo, nuestra posición en Cristo, nacimos de nuevo, nosotros nacimos de nuevo. ¿Por qué vamos a mirar atrás? El autor de Hebreos está instando a la gente a no volver atrás, a volver a poner cimientos que ya no son necesarios ponerlos, ya fue puesto por Cristo, ya están dados por Cristo. No se distraiga en ello, siga adelante, no mire atrás, siga adelante. Habitemos en la posición que tenemos, estamos en Cristo. Somos parte de la iglesia que está construyendo Cristo. El fundamento sigue siendo Cristo. Construyamos y sobreedifiquemos de acuerdo a la palabra, con oro, con plata, con piedras preciosas, porque igual va a pasar por el fuego y serán probadas. Van a ser probadas. Necesariamente van a ser probadas. Y dice el verso 6:3, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. La Nueva Traducción Viviente dice, y si Dios quiere, seguiremos adelante. Aquí hay algo importante, y termino con esto. Aquí se subraya una verdad teológica determinante, vital. El crecimiento espiritual, la madurez espiritual, la perseverancia, está totalmente ligada a la voluntad de Dios. Él lo quiere, pero lo va a permitir si nosotros hacemos lo nuestro. Y nosotros necesitamos presentarnos ante Él con la humildad de nuestra dependencia de Él, reconociendo que Él es Dios, entendiendo que Él es quien nos capacita, que su brazo de justicia nos sostiene y que de Él proviene todo lo que requerimos. Él es todo para nosotros. Por eso, ahí se ve la necesaria manifestación de la obra permanente del Espíritu Santo. Y por tanto nosotros no nos podemos desligar de la presencia
permanente del Espíritu Santo, y ahí ahora entendemos mejor todavía una dimensión mayor de entender el llamado a estar llenos, a llenarnos permanentemente del Espíritu Santo. Le quiero pedir el favor al pastor Raimundo que oremos y en 8 días empezamos a desarrollar los diferentes fundamentos de la fe cristiana, si el Señor nos lo permite y en su gracia nos otorga ese tiempo. Pastor Raimundo, adelante. Muy buenas noches, Pastor Daniel, muy buenas noches a toda la audiencia. En esta noche vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza maravillosa. Gloria a Dios, aleluya. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, bendito Dios. Qué hermoso y precioso Espíritu Santo, quien nos enseña, quien nos redarguye, Señor del cielo, para poder entender tu preciosa y bendita palabra, Dios mío. Señor, ayúdanos a poder entender y poder retener, Dios mío, esta hermosa enseñanza de tu palabra que nos deja, Dios mío, Señor del cielo. A veces, oh Padre Celestial, tú nos sacudes y en esta noche nos hace estremecer de verdad porque estamos necesitados. Padre bendito de los cielos, estamos necesitados de entender y de recibir, Dios mío, esa enseñanza maravillosa que es tu palabra, bendito Dios, como es esta epístola a los hebreos. Qué hermoso eres tú, mi amado Dios. Permítenos, amado Dios, cada día, cada noche, cada miércoles, poder entender lo que tú nos sigues enseñando a través de este precioso libro como es Hebreos. Dios bendice a cada hermano, bendice a los pastores, a los maestros. Dios mío, bendice a nuestro pastor Daniel, a la doctora Elizabeth, al pastor Alfredito, al pastor Ricardo y a cada uno de los maestros, amado Señor, que cada día, Señor del cielo, nos enseñan y nos capacitan a través de su santa y preciosa enseñanza que es tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Dios. Amén y amén. Amén, amén. Gracias. Un abrazo en Cristo, mis hermanos. Gracias, Pastor Raimundo. Que la gracia les abrace y les acompañe. Amén, amén. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.